Bullying y abuso infantil, de Tere Vale. Capítulo 4. ¿La riqueza o la pobreza son factores determinantes de la violencia? En cuanto a la pobreza o a la riqueza como factores de riesgo para la violencia, al parecer no existe una diferencia significativa, pero sí una tendencia, con relación a mayores o menores índices, dependiendo del estrato socioeconómico al que se pertenezca. Para variar, los datos no son concluyentes. De acuerdo con la UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, y como vimos antes, el número de homicidios por 100.000 habitantes varía enormemente para cada una de las subregiones de los distintos continentes. El homicidio ligado a otras actividades criminales ocurre principalmente en América. Por lo tanto, el asesinato relacionado con la actividad del crimen organizado puede significar una divergencia importante en la tasa de homicidios de cada país. Por otro lado, las cifras y tendencias en otros tipos de homicidio en el entorno familiar o asesinatos pasionales, por ejemplo, son estables, no se han modificado significativamente al paso de los años. Todos los datos de la UNODC confirman, eso sí, una democratización del homicidio. De acuerdo con esta evaluación global, este delito se presenta en todas las latitudes, con diferencias país por país, pero en todas las naciones esta forma de violencia extrema está presente. El reporte, también de la UNODC, Monitoring the Impact of Economic Crisis on Crime, monitoreo del impacto de la crisis económica en el crimen, refiere que los factores económicos inciden en la evolución de las tendencias criminales. No trato de promover la criminalización de la pobreza, pero de acuerdo con este informe, las dificultades económicas son un caldo de cultivo propicio o una especie de estímulo gatillo que actúan como catalizador de la violencia. De acuerdo con el investigador español Carlos Vázquez González en el 2003, en su curso Factores de riesgo de la conducta delictiva en la infancia y adolescencia, Facultad de Derecho, Colex Madrid, las condiciones de pobreza hacen que ejercer la paternidad apropiadamente sea más difícil y se facilite la aparición de conductas agresivas en los hijos por falta de presencia y tutoría. Los problemas económicos, la marginalidad, hacinamiento, falta de recursos y oportunidades se consideran factores influyentes en el desarrollo de la violencia en la familia. En estas condiciones económicas, la paternidad responsable es más difícil de darse. La educación de los hijos resulta más distante y el control y supervisión de los mismos más deficiente. La familia juega un papel muy importante en la socialización e integración a la comunidad de los niños y adolescentes. La falta de recursos produce situaciones de estrés, carencias afectivas, insuficiente comunicación entre padres e hijos, entre otros problemas. En condiciones económicas adversas, los padres no pueden supervisar las actividades de sus hijos en el tiempo libre, ya que generalmente están fuera de casa, ni saber de primera mano con quién se relacionan, a quién frecuentan, etc. Desde luego, estas disfunciones se pueden dar también en familias de segmentos económicos más altos, pero aún no hay información concluyente, y menos en nuestro país al respecto. En la familia actual y por imperativos económicos y de cambio de roles, ambos padres o en familias monoparentales, el padre o la madre tienen necesidad de trabajar fuera de la casa. Los hijos se vuelven tempranamente autónomos y el aprendizaje de la convivencia social se da menos en la casa y más en la escuela y con los amigos. Esta conducta grupal entre jovencitos de la misma edad, que muchos llaman el efecto manada, puede provocar con facilidad situaciones conflictivas, ya que ninguno de los muchachos que conforman estos conjuntos tienen la madurez ni física ni emocional para resolver problemas de valores y convivencia de una forma respetuosa. Sus conductas impulsivas, al no tener una guía cercana, pueden desembocar en conductas agresivas próximas a la delincuencia juvenil, que fácilmente se contagian entre estas pandillas, dependiendo de las preferencias del líder. En resumen, podríamos afirmar que las clases sociales deprimidas económicamente presentan un mayor número de factores de riesgo, que hacen que, por acumulación, se pueda producir un aumento de las conductas violentas y agresivas. Evan y Cassells en el 2013 demuestran cómo los bajos ingresos correlacionan con menos supervisión y apoyo en las tareas escolares, más horas de televisión, menos acceso a libros y computadoras, más violencia en el hogar, menos responsabilidad paterna, menos recursos para el ocio, mayor desempleo. Conger y otros en 1993
Encuentran, y en ello coinciden la mayoría de las investigaciones hechas al respecto, que la agresión y la violencia es superior en niveles socioeconómicos en donde hay más desempleo y baja escolaridad. El autor concluye que las familias con contextos deficitarios agreden más a sus hijos y parejas. MC Lloyd, en 1993, hace una extensa revisión sobre las desventajas socioeconómicas y su efecto en el desarrollo infantil. La pobreza aumenta el riesgo de dificultades cognitivas, bajo nivel intelectual, bajos logros académicos y aumento en la aparición de problemas emocionales. La mala alimentación juega también un papel fundamental en todo esto. La falta de educación, de acuerdo con estas investigaciones, hace que los padres tengan menos herramientas para la formación de sus hijos y el maltrato, los golpes, el castigo y la prohibición se vuelven más frecuentes, en teoría, moldear su conducta. Y este trato produce justamente los efectos contrarios. El niño se vuelve más agresivo y busca en otros ambientes desquitarse de estos abusos con los que son o parecen más débiles que él. Autores como MC Lloyd, en 1993, Conger, Elder, Lawrence, Simons y Wittenberg, en 1993, destacan en estos jovencitos la aparición de problemas externos como hiperactividad, agresividad, impulsividad, tanto como internos, depresión, altos niveles de ansiedad, etc. En estos mismos estudios se encuentra que una mala relación entre los padres, las peleas, gritos y discusiones contribuyen igualmente al desarrollo de conductas violentas y o delictivas. Después de estas consideraciones se encuentra una correlación entre el nivel económico bajo y la agresión. Dodge, Petit y Bates, en 1994. Otro punto que vale la pena destacar es que las colonias o barrios marginales concentran una mayor cantidad de personas sin empleo y con severas dificultades para sobrevivir. Esto puede afectar la conducta de los niños que conviven con ellas y se desarrollan presenciando estas situaciones. No olvidemos también que en ciertos contextos sociales la conducta agresiva puede verse como un atributo muy aprobado, al considerar que ese niño violento es muy machito o que la jovencita agresiva tiene bien puestos los pantalones y no se deja. Ruther y otros, en 1979, concluye que los niños de vecindario, pobres, presentan tasas de desórdenes conductuales y emocionales mayores que los que no viven en estas circunstancias. Por otra parte, los niños de un estatus económico bajo buscan más intensamente ser aceptados y así adquirir una mayor preeminencia y, por supuesto, tomar poder frente a su comunidad. Al mismo tiempo son víctimas de otros compañeros que los ven como presa fácil por su aparente debilidad. Cindy Millers, L.C.S. Way y Cynthia Lowen, en 2012. Los niños marginados, de acuerdo con estas autoras, presentan muy frecuentemente estas conductas. Usan la violencia y o la intimidación para conseguir lo que quieren. Habitualmente están involucrados en pleitos y peleas. Exhiben conductas socialmente inapropiadas, tienen dificultades para seguir las reglas, muestran poca empatía con los otros, frecuentemente engañan o mienten, no tienen remordimientos o sentimientos de culpa. Se rodean de niños que comparten estas características y no encajan bien en la estructura social de la escuela. Son más proclives o susceptibles al consumo de drogas y alcohol. Con frecuencia son niños que han sufrido de abuso, castigos y violencia física y o psicológica en casa. En contraparte, algunos niños con un estatus socioeconómico alto pueden emplear su aparente superioridad para agredir a otros marginados o débiles, y si sufren de violencia en su hogar, pueden exhibir también muchas de las conductas de los niños marginados. Precisando, el bullying puede darse principalmente en tres contextos socioeconómicos. Bullying en segmentos socioeconómicos bajos. En estos casos hay un componente de búsqueda de aceptación y afirmación, así como reproducción de pautas de conducta que muy probablemente ha visto y padecido en su casa. El acoso es utilizado como una manera de escalonar posiciones en su entorno y ganar poder frente a los otros. 2. Bullying en segmentos socioeconómicos altos. Niños que quieren, a través del acoso, demostrar su superioridad y mantener su dominio primeramente económico a otros ámbitos. Estos niños suelen ser seguros de sí mismos, inteligentes y carismáticos en apariencia. Por ello mismo, sus actitudes intimidatorias son más difíciles de detectar por padres y maestros. Son manipuladores y en muchas ocasiones piensan que burlar las reglas es algo divertido para ellos. Estos chicos utilizan conductas intimidatorias menos físicas y más empleando agresiones verbales, ostracismo o esparcimiento de rumores. Estos niños tienden a asociarse con otros que gozan también de popularidad y que desprecian o evitan a niños que no pertenecen a su condición
de superioridad psicológica o económica. 3. Bullying marginal aparejado con conductas antisociales o explícitamente sociopáticas. Se pueden deber debido a problemas psicológicos o psiquiátricos, enfermedades mentales, familias disfuncionales en extremo, etc. Ellos representan la parte más débil de identificar con el bullying. Emplean mayormente la violencia física. Les resulta muy difícil la empatía con los otros. Mienten y engañan con frecuencia y carecen de remordimientos o culpa por hacerlo. Por lo general se rodean de otros niños que no encajan en el entorno social. Pueden pertenecer a cualquier segmento socioeconómico. Mi objetivo, al exponer estos datos, insisto, no es criminalizar a la pobreza, ya que como vemos, existen también muchos casos de bullying en niños que pertenecen a segmentos socioeconómicos altos. Pero creo que vale la pena revisar cómo los factores que están asociados a los bajos ingresos y a la violencia en los hogares están aumentando el riesgo de conductas agresivas y o violentas en los niños. Nadie ha dicho aún sobre este tema la última palabra y estamos aportando datos generales. Desde luego, en México nos hace falta aún mucha más investigación al respecto.